Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Juan Carlos, es un honor estar aquí. Hoy vamos a desarrollar un programa extraordinario, Liderazgo y Evangelismo en España. Juan Carlos. Por supuesto. Bueno, usted tiene mucha experiencia en este tema porque usted vivió allá 5 años, ¿no es así? Yo viví allá el siglo pasado, viví en la madre patria. Por supuesto. Aunque no en España, porque para los catalanes Cataluña no es España, o sea que viví en un lugar cerca de España. Bueno, ese es un humor, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar con nuestro invitado español que está desde Cádiz hoy. Muy pues bien. Extraordinario. Liderazgo y evangelismo en España. Un país que muchos lo han catalogado como el cementerio de los misioneros y de los ministerios. Pero la Iglesia Latina está marcando la diferencia y hay hombres que han levantado ministerios prósperos y liderazgos relevantes que están contribuyendo con un aire fresco y un respiro a través de la predicación del Evangelio. En esta ocasión vamos a hablar de la realidad de la Iglesia española y vamos a conectarlo con la Iglesia inmigrante. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Hola, mi nombre es Edibeth Figueroa de Nueva York y tengo una pregunta para Universidad para Líderes. ¿Cómo está el evangelismo en España? Gracias, Ivette Figueroa, por su pregunta desde Nueva York. La pregunta es, ¿cuál es la realidad de la Iglesia española, Raúl? Bueno, para eso tenemos a nuestro amigo José María Pascual, desde Cádiz. Y entonces, José María, te saludamos desde Chicago, al otro lado del mundo, Cádiz, de donde salió Cristóbal Colón. Amén, doctor Zaldívar. Muy buenas noches. Y también saludos al reverendo Juan Carlos, que Dios les bendiga desde la otra parte del mundo, desde la vieja Europa. Es un placer estar con ustedes, hermanos, y muchas gracias por su amable invitación. José María, es un privilegio. A ver, ¿cómo es el asunto de que de ahí salió Cristóbal Colón? ¿Cómo es la cosa? Cádiz. Bueno, Cristóbal Colón, el segundo viaje, porque el primero fue desde Huelva, muy cerquita de aquí, desde el puerto de Palos. En el segundo viaje salió desde Cádiz y fue prácticamente pues una odisea, como ustedes pueden saber, ¿no? Pero el Señor tenía todo controlado y está, como Él mismo nos está demostrando, este vínculo que comenzó en aquellos tiempos. Hoy día lo estamos estrechando mucho más, mi hermano doctor Zaldívar. José María, gracias. Tengo una pregunta para usted. Bueno, desde que Cristóbal Colón hasta la fecha ya ha pasado bastante tiempo, ¿no es cierto? Sí, muchas aguas ha corrido por el Guadalquivir desde esa época. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando con la iglesia evangélica en España? La iglesia española, no la inmigrante, la española. La española. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, como ustedes saben, la sociedad española mayoritariamente y de forma tradicional, más tradicional que profesante, pertenece a la Iglesia Católica Romana. Sí. Las tradiciones y costumbres están muy arraigadas, aunque bien es cierto que para hacer honor a la verdad, nuestra sociedad viene sufriendo de unos años para acá una secularización atea, por decirlo de alguna manera, galopante. Cierto. Esta realidad social se traslada a la Iglesia Evangélica Española. La gente no solo no cree en Dios, sino que está muy apegada a las tradiciones. Y por tanto, la asistencia y el crecimiento a nuestras iglesias es lento. Sí cabe resaltar, hermanos, que debido a la situación actual socioeconómica que estamos viviendo, como ustedes pueden saber,
A través de los programas de ayuda social estamos ayudando a personas que necesitan alimentos. La Iglesia Evangélica tiene muchos centros de rehabilitación de toxicómanos, una lacra que desgraciadamente estamos sufriendo. Y de unos años para acá, lo que antes era algo visto como sectario y desconocido, ahora hoy día tenemos una imagen más visible, aceptada en todos los ámbitos, tanto sociales como políticos. ¿Está impactando la crisis económica de alguna manera a la iglesia en cuanto al crecimiento? ¿Hay más gente que está llegando a la iglesia a raíz de este problema de la situación económica? Efectivamente, hermano. Actualmente tenemos una población de 44 millones de españoles, incluidos los inmigrantes. Tenemos 6 millones de desempleados. Muchas personas que estaban viviendo en la época dorada del bienestar están tiradas en las calles porque les están quitando sus casas, no tienen que comer. Entonces eso está afectando, podríamos decir positivamente, para que las almas estén más receptivas para el Evangelio. Cabe resaltar, hermanos, que la Iglesia Evangélica en España en el siglo XVI impactó en lo que era la clase alta. Los escritos de Lutero de Alemania llegaron y mucha clase alta se convirtió, pero el rey Felipe II, el hijo de Carlos V, acabó totalmente con ese avivamiento que llegó a haber en España. Pero hoy día, gracias al Señor, estamos volviendo a ver un nuevo mover. Ahora, José María, de los 44 millones de habitantes del Reino de España, ¿qué porcentaje son cristianos evangélicos, pero españoles? Bueno, mire, me encanta la historia, doctor Zaldívar. Mire, en España hace un siglo había 4.000 cristianos evangélicos. Durante la República creció a 22.000. El franquismo tuvo la persecución, asesinó a pastores y los redujo hasta 7.000. Hoy día, pues tenemos como 500.000 creyentes evangélicos españoles, pero gracias al Señor, y este es el tema de que usted quiere tratar en el programa, hermano, gracias al Señor tenemos 1 millón de inmigrantes que han hecho acrecentar bastante lo que es la Iglesia en España. Pues podemos tener de esos 44 millones, 1,5 millones de creyentes en la actualidad, más o menos. Es decir, que lo que José María nos está diciendo es que hay 44 millones de habitantes en el Reino Español. De esos, 1.500.000 son evangélicos, pero del 1.500.000, solo 500.000 son españoles y 1 millón son inmigrantes, mayormente sudamericanos. Esa es la realidad entonces de España. Efectivamente, hermano, esa es la realidad. Quizás un 1% o un 2%, lo que ha hecho acrecentar es la inmigración. Gracias al Señor, es un apoyo que estamos teniendo, hermano. Hablamos en el próximo segmento. Muchas gracias. Interesantísimos los conceptos de José María en esta ocasión, Juan Carlos. Muy bien, vamos a una pausa. No se vayan. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360. Estamos abordando el tema de la Iglesia Evangélica en España, el liderazgo evangélico en España, Raúl. Sí, y con nosotros está José María Pascual, quien es pastor en la ciudad de Cádiz, allá en Andalucía, Juan Carlos, en el sur del Reino Español. José María, una pregunta. Hablando de la Iglesia Española, ¿cuáles son los desafíos que tiene el liderazgo español frente a los españoles? No hablemos de los inmigrantes, porque, ostras, mi hermano, ostras,
Si hay 44 millones de españoles y solo 500.000, eso representa el 1,2% de la población. Entonces, ¿cuál es el desafío de los españoles, líderes evangélicos, frente al hecho de ganar a los españoles para Cristo? Bueno, doctor Zaldívar, como usted sabe, el desafío de la Iglesia en España es el mismo desafío que en el resto del mundo. Predicar el Evangelio de salvación y procurar que el reino de Dios se acerque a esta sociedad tan necesitada. Como le dije anteriormente, debido a la nefasta situación socioeconómica en la que nuestro país se está sumergiendo de un tiempo para acá, pienso que nuestro Dios nos está dando una gran oportunidad para ofrecer a España el mensaje del Evangelio, que es una luz dentro del túnel. Pero como liderazgo... afinemos la pregunta. ¿Qué debe hacer el liderazgo español entonces para revertir esta realidad de 500.000 evangélicos españoles? Porque eso hay que revertirlo. Efectivamente. Como liderazgo tenemos que saber aprovechar esta situación en la que miles de personas están perdiendo sus empleos y sus casas. En definitiva, está decreciendo de una forma abismal las comodidades. Entonces, la Iglesia tiene algo muy importante que ofrecer. Nosotros, como pastores y líderes, debemos de saber obrar correctamente, debemos, la situación socioeconómica, la situación social que hay en España, está habiendo muchos problemas, está habiendo ofuscación, está habiendo muchas, por llamarlo de alguna manera, la gente se está rebelando. Entonces, como Iglesia, debemos de tener el mismo sentir, debemos de dejarnos por el río de nuestro Dios, llevarnos y haciendo fluir a través, usando esta situación como el Señor utilizó la situación de Babilonia con Israel para lograr que el verdadero bienestar, que no es el económico y el material, sino el espiritual, que solo Cristo puede dar, poderlo ofrecer y entregárselo a la nación. Y creo que el Señor está obrando y está usando esta anómala situación, mi hermano. Estamos teniendo más unidad, estamos orando y estamos viendo que la obra de Dios. Pero esa es la pregunta. ¿Está el liderazgo de la Iglesia española unido o está dividido? Desgraciadamente no está unido, hermano Zaldívar. Desgraciadamente. Ahí está el problema. Si vosotros no estáis unidos, entonces ¿cómo vais a revertir esa situación de 500.000? Esa es la pregunta. Claro. Es correcto, doctor Zaldívar. Pero gracias al Señor, Él se está moviendo ya. Ya somos un grupo de pastores aquí en la zona que nos estamos reuniendo, que estamos orando, que estamos haciendo cosas conjuntas. Y mi oración es que prosigamos, hermano, porque a través de la unidad es cuando la oración de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que seamos uno para que el mundo vea que yo estoy en ellos. Y seguimos orando, doctor Zaldívar, pero la situación actual, y desgraciadamente con mucho dolor en mi corazón, no hay unidad, hermano. José María, no hay unidad. ¿Cuáles son las iglesias que están creciendo más rápidamente en España? La iglesia pentecostal, los apostólicos, ¿qué iglesia? Sí. La iglesia pentecostal está subiendo de una forma espectacular. Asambleas de Dios, hay algunos misioneros que vienen de Latinoamérica, que han abierto iglesias en Madrid, en Barcelona, y es la iglesia pentecostal la que está creciendo en gran manera. Ahora, hay un detalle aquí, Juan Carlos, que no lo hemos tocado. Pregunta, dentro de estos 500.000, ¿están los gitanos o no están? Porque una cosa son los gitanos y otra cosa es el blanco. Es decir, hay unas diferencias allí y claro, el vivir en España uno entiende la diferencia. José María. Sí, dentro de estos 500.000 está la iglesia de Filadelfia, claro, que es la iglesia de los hermanos de etnia gitana, sí. Ok, y sabemos que esa es la iglesia más grande en España, o lo fue en el pasado o lo sigue siendo ahora. Lo sigue siendo actualmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el gitano
es más propenso a la palabra de Dios, y el blanco o el payo, como le llaman ellos, es más reacio a la palabra, José María? Sí, el gitano, desgraciadamente, es una etnia que ha sido desechada, marginada en nuestras sociedades. Siempre han estado entre ellos, y en los años 70 más o menos, 2 o 3 misioneros evangélicos de Francia llegaron evangelizando al pueblo gitano. Entonces el pueblo gitano comenzó a convertirse, y por eso hoy día dentro del pueblo gitano hay muchísimos hermanos que son evangélicos. Muchos de ellos han aceptado a Cristo, y Dios está obrando grandemente en esta etnia. Amén. Gloria al Señor. Extraordinario. Juan Carlos, es muy interesante. En el próximo segmento vamos a hablar con José María y vamos a conectar la realidad de la iglesia española con la de Latinoamérica. Esto es, usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Y bien, ahora dijimos que en este segmento íbamos a ver cómo conectábamos eso con la iglesia latinoamericana, es decir, la iglesia inmigrante, que ya sabemos que duplica más del doble. Exacto, en la membresía de los españoles, incluyendo la etnia gitana. Entonces, aquí viene una pregunta para algunos españoles bien difícil. José María es otra persona, pero José María, ¿tiene un sudamericano algo que enseñarle a un español en este tema? Mire, mi hermano, los españoles piensan que parte del crecimiento de las iglesias en los países latinoamericanos se debe a la situación de pobreza que viven muchas familias, y que estas familias buscan un refugio en Dios. Exacto. Y por consiguiente en las iglesias. Claro. Hasta cierto sentido ellos como que lo justifican de esa manera. Por eso, y recalcando la situación en la que nosotros estamos viviendo hoy de escasez, sabemos que contribuirá en la medida que las personas se van a acercar más a Dios en nuestra sociedad. Nosotros, los líderes, los pastores, respecto al liderazgo latino, tenemos una gran valoración. Reconocemos que cada día hay más personas que se están involucrando en la iglesia española, y como dije al principio, vemos que es como un aire fresco que está llegando a España, y le damos gracias al Señor, doctor Zaldívar. También estaba leyendo que hay otro fenómeno que se está dando en España, que es la migración de españoles. Es decir, que la situación económica está haciendo que el español emigre a otras regiones de la Unión Europea, y aún he escuchado historias de que están emigrando a Asia y a Sudamérica para buscar oportunidades de trabajo. Esto obviamente abre un nuevo capítulo en la historia de España, porque ahora va a ser una nación que va a tener una gran población inmigrante, y esto obviamente va a ponerlo en otra perspectiva. ¿Qué piensa usted y cómo esto puede afectar a la iglesia evangélica? Efectivamente, hermano, la situación está haciendo que muchos españoles tengan que marchar a Suiza, a Alemania, a Francia. Antaño ocurrió igual, en la época del franquismo tuvimos que salir, después ha venido la edad de oro, por decirlo de alguna manera. Entonces, también está, como usted bien indica, la inmigración está ocupando un lugar muy importante. Los hermanos latinos están ocupando lugares predominantes también aquí en la sociedad española, y el Señor los está utilizando para que a través del carisma
que ustedes tienen, porque es verdad, hay que admitir que el latinoamericano tiene un carisma que agrada al español. Entonces, esto es una situación que el Señor está usando para cambiar la realidad de España, que era muy cerrada porque prácticamente no teníamos inmigración. Esto, José María, nos lleva a la pregunta clave aquí, Juan Carlos, que es, en este momento hay millones de personas viéndonos, así literalmente, José María. Entonces, yo escucho en cualquier parte de América Latina diciendo hay que enviar misioneros a España. Se ha dicho que España es el cementerio de los misioneros. Quiero ver la opinión de José María. ¿Qué le diríamos a esas iglesias y a esas personas que en América Latina están diciendo Dios me está llamando a España? España está listo para recibirlos. Es un campo fértil para el mundo misionero, para recibir a misioneros España. ¿Qué le diríamos a esas iglesias, a estos misioneros? Bueno, mis amados hermanos, Pastor Juan Carlos, Doctor Zaldívar, hermanos que me están oyendo, España les necesita. España les necesita, pero España, aunque tenemos que cambiar nuestro vocabulario, España, como usted bien ha dicho, es un terreno muy duro. Sí. Aquí tenemos que tener, mi hermano Zaldívar, el espíritu de Elías. Tenemos que tener un espíritu porque van a haber grandes luchas, pero por eso les digo que el que venga tiene que venir muy preparado, tiene que venir muy preparado y sobre todo nosotros los españoles tenemos que aprender del latinoamericano, pero el latinoamericano tiene que aprender y dejarse aconsejar por los que ya llevamos más tiempo aquí. Es correcto. Eso es correcto. Hermanos, debe de haber una interacción, porque los que estamos desde dentro conocemos la realidad y quizás la forma en la que Dios se está moviendo en Latinoamérica no puede ser la misma forma que se está moviendo aquí en España debido a que son sociedades diferentes. Perdón que interrumpa, yo tengo una tesis, Juan Carlos. Yo viví allá y conozco al español de adentro, no de afuera, sino de adentro. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura, pero tenemos que envolver el evangelio en otro papel, con otra envoltura. El español es una persona muy educada, es una persona que tiene una retórica muy alta. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos con sensacionalismos y emocionalismos, eso no cuaja con el español, con el académico, con el blanco, el payo que llaman los gitanos, no cuaja. Entonces, yo tengo que tener un nivel para poder interactuar y yo necesito presentar el evangelio en una envoltura diferente a como la presentamos en América Latina, y para eso yo debo relacionarme con los españoles y conocer e identificar esa envoltura para poder entrar a ese mundo diferente. ¿Me equivoco o no me equivoco? Corrígeme, José María, por favor. Efectivamente, doctor Zaldívar. Latinoamérica, bendito sea el nombre del Señor, hay una libertad espiritual, no existen lo que son, diremos, las cadenas que hay aquí, no solo en España, sino en toda Europa. Entonces, mi amado hermano, cuando venimos con el aire de Latinoamérica, bendito sea el Señor, quiero que me entiendan, pues creemos que cuando llegamos aquí va a ser exactamente igual. Y cuando llegan y ven la realidad, es como si se pegaran con un muro. Entonces, hermano, por eso recalco que debe de haber una interacción, que debe de haber un sometimiento mutuo, porque el Espíritu Santo tiene que obrar con poder en un lugar donde nació la Santa Inquisición, entre comillas. Muchas gracias, muchas gracias. Es una situación espiritual totalmente diferente, pero que gracias al Señor, mi hermano, y desde aquí, desde este programa, lo decimos, que ha llegado el tiempo para España, hermano. Excelente, y gracias muy bueno. Ha llegado el tiempo para España. Ha llegado el tiempo para España. Muy bien, yo creo que ha sido interesante este segmento. Muchas gracias, José María, por su tiempo. Agradecemos que usted nos haya acompañado y un saludo a la Madre Patria. Hasta luego, José María. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Extraordinario, Juan Carlos. Un llamado macedónico. Vengan, pero por favor hablen con nosotros para que interactúen con nosotros, para que puedan presentar el evangelio y aprovechar este gran recurso que significa América
España desde América Latina. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. No se vaya. Quédese con nosotros. Usted está viendo UPL 360. En esta ocasión hemos abordado el tema de la inmigración, o mejor dicho, de la iglesia evangélica en España. Juan Carlos, un programa realmente cautivador. José María Pascual desde el puerto de Cádiz, Andalucía, nos ha dado una radiografía de la iglesia española, el desafío de la iglesia, pero también ha enviado un mensaje macedónico a América Latina. Hoy muchas personas que están considerando que tienen un llamado para las misiones. Este es un campo misionero y gracias a Dios, porque Dios ha puesto recursos en América Latina. Latinoamérica ya no es un campo misionero, es un campo, es una fuerza misionera. Correcto. Y hoy en día queremos llamar y hacer un llamado para que los pastores y líderes de las iglesias que tienen ministerios en este campo consideren España como una oportunidad. Y el consejo de José María Pascual, por favor, interactúen con nosotros. Claro. No podemos llevar el evangelio con la envoltura latinoamericana. El español es otra cultura completamente diferente, racional, una retórica completamente avanzada. No podemos usar la retórica latinoamericana en España porque fracasa. Por eso se le ha llamado a España el cementerio de los misioneros. Pues claro, nosotros llegamos a tratar de imponer una cultura y no, señor. Hay que hablar, hay que prepararse, hay que educarse, porque tenemos un 1,2% de españoles evangélicos. Sí, eso es Eso es realmente calamitosa. Es calamitoso realmente. Muy bien. Usted ha visto el programa UPL 360. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos pronto. Hasta luego.